¿Qué espera lograr con los planes nuevos? Bueno, muy importante tu pregunta y pertinente para explicar un poco y, digamos, darle profundidad a este tema de los planes nuevos. Nosotros empezamos un proceso allá por el año 2018 que lo considero revolucionario desde el punto de vista de que intentamos cambiar todos los planes de estudio en ese momento, o sea, algo que no se hacía desde el año 1986, así integralmente, y además con un nivel de profundidad y de participación muy amplio, o sea, eso requirió muchas miles, sí, diría algunos miles de horas de trabajo. Y hago esta mención de la cantidad de planes y de la integralidad de esto porque no es lo mismo cambiar un plan de estudio desde la propia carrera que cambiarlo entre toda la institución. ¿Por qué? Porque cuando surgen los cambios de la propia carrera muchas veces terminan o tiene una tendencia a terminar en una endogamia de la propia carrera, ¿no? En general lo hacen las personas que son de esa carrera, aunque inclusive puedan convocar a gente de fuera de la facultad, pero siempre de la propia carrera o muy relacionada, y no se abre el juego a cuestiones que aparecen cuando vos discutís lo que es la ingeniería en general. Entonces hay un proceso que es de abajo hacia arriba, y en este caso hacer esto de esta manera es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo quiero decir del máximo organismo de la facultad, que es el Consejo Directivo, que si es una sola carrera también interviene porque lo termina aprobando, pero es como que no hay un ambiente de discusión. Se termina levantando la mano, bueno, si la carrera dice eso o presenta eso, estará bien. De alguna forma creo que ese es el pensamiento. Sin embargo, de la manera que lo enfocamos, hubo discusiones en todos los ámbitos, desde las autoridades, desde las máximas autoridades y desde los propios claustros que conforman esas carreras. Eso nos llevó un tiempo, pandemia de por medio. En el año 23 empezamos a aprobar esos planes de estudio. De hecho, en el 23 ya tuvimos el primer CBC de las nuevas carreras, o sea, los que nacieron, los estudiantes que ya nacieron anotados en los planes nuevos. En el 24 empezaron los estudiantes aquí en la facultad, o sea, los primeros estudiantes, en general los primeros han llegado en el 24, puede haber habido algún caso en el 23. En el medio se dio toda una transición de gran parte de la facultad, más del 80% de la facultad, que se pasó de plan. Y eso está bueno porque la facultad tenía una especie de desorden a nivel de los planes por la cantidad de planes, ¿no? Todo eso llevaba hasta cuestiones administrativas, de demoras y de retrasos. Cambiamos mucho, por ejemplo, el tiempo del trámite del título. Cuando empecé mi gestión, el promedio eran 2 años y había gente que le tardaban 3 años. Eso no podía ser, o sea, y perdón, y tu pregunta de qué espera con los planes de estudio. Hice toda esta introducción un poco porque me parece que es válida y porque, perdón, de vuelta, quiero explicar que tuvimos motivos internos a la enseñanza para hacerlo. Eso quiere decir de que tenemos mucha gente que abandona la carrera, en principio se desgrana, se llama, que es que el estudiante empieza a dejar de a poco. Tenemos mucha repitencia. El ciclo básico, creo que somos de las facultades que más gente filtramos, digamos, que no pasa el ciclo básico, pasa alrededor de un 30%. Y después tenemos en los primeros años de las carreras mucha repitencia. Eso, además de frustración y ese desgranamiento que menciono, implica más recursos porque implica más docentes, más aulas para la misma cursada, para la misma persona. Entonces, había mucho motivo interno a la enseñanza para modificar esto, y los motivos externos es el cambio tecnológico que estamos viviendo ya desde algunos años, tremendo. Y no estamos hablando de la IA, estamos hablando de muchas tecnologías que ya desde hace algunos años, diría algunas décadas, están impactando en la humanidad. O sea, piense que estoy hablando del año 18. Desde ahí, con esta idea de todo este cambio tecnológico, no tenía sentido enseñar un montón de temas tecnológicos que por ahí no tienen ya validez, cada vez tienen menos tiempo de validez y en algunos casos hasta se repetían. Fruto de eso se logró hacer una propuesta de planes de estudio más adaptada al estudiante de ahora, tratando de ayudarlo. El otro día decía en un programa que me entrevistaban de que nosotros en nuestra época, y no, hasta no hace muchos años diría,
por ahí estábamos más acostumbrados a aceptar lo que se nos proponía y de darle adelante, y bueno, y éramos de alguna manera resilientes a eso. Hoy lo estamos haciendo tratando de centrarnos en el estudiante, o sea, que es ayudar a que el estudiante progrese en su carrera y fundamentalmente termine. O sea, perdón, y yendo a la pregunta, y perdón lo largo, pero está prácticamente dicho, lo que queremos es que los estudiantes se gradúen cada vez en menor tiempo, o sea, en tiempos cercanos a lo que es el tiempo estimado o lo que estimamos que es la duración de una carrera, y no como ha pasado hasta ahora, que un estudiante dura entre 9 y 10 años. Y la otra cuestión es que graduemos a más estudiantes, o sea, que esos estudiantes que van dejando, que ayudarlo a que no ocurra y a ayudarlo a que, digamos, avancen en su carrera. O sea, graduar más estudiantes, tener más ingenieros o ingenieras, siempre sosteniendo la calidad o mejorándola. O sea, nos pusimos a trabajar en las cosas.